Con el gusto de saludarles, les invito a seguir reflexionando sobre el tema de los milagros en nuestra vida. A ver, la clave del milagro es la fe, pero ¿cuál será la clave de la fe? Pues hemos dicho, basándonos en Hebreos 11:1, que pues es la convicción, la certeza frente a lo que se espera y la convicción frente a lo que no se ve. Me acordaba recientemente aquella famosa frase de que en el pedir está el dar. También muchas veces la fe tiene que ver con la forma en que le pedimos a Dios. Y para ello me voy a remitir al Evangelio de San Marcos, en concreto en el capítulo 11, versículo 24, cuando después de pasar por la higuera que se secó al ser maldecida por Jesús, los apóstoles le hacen ver, Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y el Señor responde, tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y ojo, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Mm. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Creed que ya lo habéis recibido. Es interesante porque no es lo mismo pedir en el modo suplicante, que implica angustia, ansiedad y, por supuesto, duda. O sea, implica un corazón vacilante. El corazón vacilante, pues, cancela en sí mismo el acto de fe, que pedir dándolo por hecho, ¿no? Es como cuando le pedimos a alguien algo importante, pero dudamos en el fondo que nos lo vaya a conceder, pues nos ponemos a insistir, a manipular, a chantajear, y ya último recurso, suplicar para que nos lo conceda. Pero claro, otra vez, en el pedir está el dar. ¿Cómo esperamos recibir pidiendo en esas condiciones? En cambio, cuando alguien sabemos que nos lo va a conceder, ya la forma de pedírselo es con una gratitud anticipada. Y qué gran diferencia. Qué gran diferencia porque la gratitud anticipada implica asumir que ya es un hecho y que solo será cuestión de tiempo para que se nos conceda. Y ahí es donde se da, propiamente hablando, la convicción. Es decir, la convicción viene certificada por la gratitud anticipada. Pero no es lo mismo llegar a decirle, Señor, te pido esto, por favor, a decirle, oye, Señor, gracias por esto que te pido y que ya me has concedido. O gracias por haberme concedido esto. Me viene también a la memoria el pasaje en el que resucita Lázaro, Jesús, antes de ordenar a Lázaro que saliera resucitado, primero le agradece al Padre por haber sido escuchado, ¿no? O sea, otra vez, gratitud previa a la petición. Gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Y yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo para que los demás se den cuenta de ello. O sea, la entrada de la petición o de la oración de petición, si se prefiere, son dos cosas, la alabanza y la acción de gracias. El Padre Nuestro también lo describe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya sea que empecemos por la alabanza o la gratitud, o ambas, de preferencia, hay que tener claro que lo que se requiere es convicción. Y no hay convicción cuando hay inquietud, cuando hay nerviosismo, cuando hay mmm, desconfianza. Al final se trata de un tema de desconfianza.
Y es que, pues ya lo hemos planteado, el poder de Dios no es menor ahora que hace 2000 años. Por supuesto que no. El poder de Jesús en particular. Lo que sí puede ser que no sea igual que hace 2000 años es nuestra propia fe con respecto a la de los que se vieron beneficiados con un milagro. Y también hay que recordar que la fe es una virtud teologal, entonces también hay que pedírsela a Dios. Señor, gracias por eso que me has concedido, o gracias porque me incrementas la fe al nivel de que ya no dudo que me lo has concedido. Y si no me lo concedes, dame algo mejor. No hay forma de que una persona que pida en esos términos quede defraudada, porque si por alguna razón no conviene recibir lo que pedimos, pues creamos una cláusula particular en la cual le decimos o algo mejor, ¿no? O sea, si no es exactamente lo que pido, concédeme entonces algo mejor. No hay pierde, ¿no? Pero como sea, la clave está en la confianza. Y la confianza es un estado, digámoslo así, de certeza decretada por uno mismo. Aquí hay que reconocerlo, el cuerpo no va a apoyar, que el cuerpo responde más al ego, no al espíritu. Entonces el ego duda, el ego cuestiona, el ego descalifica lo que no asocia a su propio control, lo que no pueda certificar con la evidencia. Tal vez es lo que le pasó a Santo Tomás. A pesar del testimonio de los demás apóstoles que le hacen ver que Jesús resucitó y que lo reconocieron en la fracción del pan, etcétera, él sigue dudando. Su postura parte del ego. No, no, yo hasta que no meta su dedo, mi dedo en sus llagas, perdón, y mi mano en su costado, yo no voy a creer. No, es la postura del ego. A mí me demuestran, a mí me certifican, a mí me corroboran, me aseguran. Y no, a ver, por ahí no es. El mismo Jesús se lo reprocha. Pero claro, ya constata que sí resucitó y pues claro, ya humildemente sí, pero pues ya con el polo entre las patas diríamos, le dice Señor mío y Dios mío. Y Jesús no lo deja pasar. Le dice Tomás, ¿tú crees porque has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Una disculpa, ya me moví, la cámara está inteligente, pues ya distorsionó la imagen. Bueno, a ver si la arregla en un momento. Y si no, pues perdón, pero bueno, pues ya, que a mí el tema de la edición no se me da y tampoco me importa mucho. Pero sí el tema del contenido, de la calidad del contenido. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A revisar cómo pedimos, a revisar cómo es nuestra petición. Déjenme rápido hacer esto, a ver si ya. Perfecto. O sea, el cómo pedimos. Digo, difícilmente pediremos algo con lo que Dios no esté de acuerdo, aunque pudieran darse casos en los cuales, pues, sea una petición que provenga del ego y por lo tanto una petición que sea forzada, no conveniente, no ética, no justa, ¿no? Pero creo que son casos excepcionales. Yo pienso que la mayoría de los casos son casos válidos, ¿no? Y Señor, concédeme esta salud, concédeme mejorar mis finanzas, concédeme reconciliarme con tal persona. A ver, pues por supuesto que Dios va a estar de acuerdo. El problema es cómo lo pedimos. Y por eso es importante que logremos, como una especie de entrenamiento personal previo, el serenarnos, tranquilizarnos, porque pedir con angustia, con ansiedad, con enojo, con desesperación, es pedir con un corazón vacilante. Entonces, tal vez antes de pedir, para pedir confiadamente, y eso significa con una gratitud anticipada, lo primero que tenemos que hacer es eso, tranquilizarnos, tranquilízate. Y eso es todo un proceso, ¿eh?
O sea, no basta con simplemente ordenarle a nuestro cuerpo que se esté quieto, pues porque no nos va a hacer caso, porque el cuerpo secunda al ego, no al espíritu, una vez más. Pero sí podemos irnos entrenando para ir logrando desidentificarnos con el cómo nos sentimos. Y esa es la parte central de todo este proceso de autentificación de nuestra fe. Vamos a comenzar por desidentificarnos con nuestro sentimiento. ¿Qué significa eso? Que nos dispongamos a guardar distancia de él, lo que el doctor Viktor Frankl, creador de la logoterapia, denominaría autotrascendencia, lo que en programación neurolingüística le llamaríamos disociación, lo que el doctor Stephen Covey describiría como una autoconciencia, es decir, la capacidad de no identificarme con mi sentimiento. No pelearme con él, ojo, porque es combatir ego con ego, ¿no? Sale un ego más fortalecido. Pero sí poder empezar y decir, a ver, me siento así, no me identifico con ese sentimiento, es mi ego tratando de protegerme, se lo agradezco, pero no le voy a hacer caso. Y tú sigues con tu día, a pesar del nerviosismo, a pesar del enojo, a pesar de la tristeza, sigues con tu día, con la intención de relativizar tu experiencia emocional. Y entonces estás empezando a distanciarte de ella poco a poco, poco a poco. Como, como Jesús que camina en medio de la tempestad, camina sobre el agua en medio de la tempestad. Caminemos en medio de nuestro estado anímico adverso, sea el que sea, sin engancharnos. ¿Qué significa engancharnos a un estado anímico? Pues significa alimentar las situaciones que lo detonan en vez de simplemente permitir el estado en sí. Porque el ego, que es la mente, pues se pone a darle vueltas y vueltas a, es que por qué me lo dijo esto, es por qué no me hizo lo otro, es por qué me pasó aquello, y seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas a lo que detonó el estado anímico adverso, en lugar de simplemente, como diría David Hawkins, permitir dejar ser el estado anímico para, una vez que se le permitió, dejarlo ir. Pero bueno, eso lo profundizaremos más adelante. Ahorita el énfasis es en cómo estás pidiéndole a Dios. Es una pregunta de examen de conciencia. ¿Cómo le pides a Dios? ¿Le pides con angustia? ¿Le pides con ansiedad? ¿Con enojo? ¿Con vergüenza? Tampoco aplicaría la vergüenza. Pues somos hijos, no somos empleados de Dios. Con cinismo, porque también pudiera ser que le estamos pidiendo cínicamente, con descaro, ¿con qué? Con una doble intención. ¿Cómo le pedimos a Dios? Porque, insisto, la mayoría de las veces el problema no será lo que pedimos, pero estoy seguro que la mayoría de las veces el problema está en cómo lo pedimos. Y Jesús, una vez más, en Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos dice cómo hay que pedir, como si ya se nos hubiese concedido. Hay que pedir con gratitud, con alegría, con entusiasmo. Gracias, Señor, porque me concediste ya esto, porque siempre me escuchas y me concedes esto, eso y lo otro. Y si no, algo mejor. Y ahí ya no hay pierde. Y seguimos el día agradeciendo eso. No continuamos la jornada suplicando una y otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos alimentando la duda, no el acto de fe. El acto de fe, a mi parecer, es solo uno y es el momento en el que se agradece lo que se pidió. Pero seguir pidiendo y seguir pidiendo mal o de malas, pues la fórmula del desastre. Y claro, luego vienen los reclamos hacia Dios, cuando deberíamos de más bien haber cuestionado desde el inicio nuestra manera de pedir. Sí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis.
tocad y se os abrirá. Pero hay maneras de buscar, hay maneras de pedir y hay maneras de tocar, ¿verdad? Es como cuando llega de una mensajería y nos tocan fuerte, pues, nos da coraje y a lo mejor hasta nos tardamos en abrir hasta toquen bien o le reclamamos, oye, ¿por qué tocas así? Bueno, pues eso es lo que nos tenemos que preguntar y eso es lo que te invito a hacer esta semana. Monitorear, no a juzgar, nunca hay que juzgar, pero sí monitorear cómo suelo pedirle a Dios, en qué estado interno, porque la clave está en el estado, no en la intención. La intención suele ser buena, no veo que Dios tenga problemas con la mayoría de nuestras intenciones, si son buenas, pero con el estado desde el cual pedimos, por supuesto que va a tener problemas. Y el estado anímico refleja el estado de conciencia en el que nos encontramos. Hay que entrenarlo, hay que lograr libertad interior primero. Por eso, desde el primer video, me parece, mencioné, el acto de fe no es el primer acto, es el acto intermedio. Primero es el acto de humildad y mansedumbre. Y entonces sí, ya siendo humildes y mansos de corazón, como Él se nos puso de ejemplo, entonces sí, ya podemos empezar a pedir con un corazón convencido, con un corazón que no vacila. Y cerramos con una frase de Wolfgang Goethe que me parece muy oportuna al respecto. Cuando llegas al nivel del compromiso definitivo con lo que quieres, decía él, entonces la providencia se pone en marcha a tu favor. Cuando llegas al nivel del compromiso definitivo. Bueno, en los términos de lo que hemos planteado hoy, cuando llegas al nivel de no vacilar en tu corazón, de no dudar, a nivel de certeza y convicción, que son los ingredientes esenciales del acto de fe. Bueno, pues aquí terminamos por esta semana. Gracias y pues seguimos en contacto. Hasta la próxima.